empezar primero por la ectoscopía y tenemos que darnos cuenta que aquí tenemos esto que se llama el perineo. Y aquí tenemos un triángulo anterior que lo forma ¿quién? La sínfisis del pubis, la tuberosidad isquiática a cada lado. Entonces, en el perineo anterior están los órganos sexuales femeninos y en el perineo posterior está principalmente ¿quién? El ano. Y el límite inferior del perineo posterior lo forma el coxis. Entonces, cuando hablamos de perineo, nos referimos exactamente a toda esta imagen romboidea. Y es más, cuando hablamos de perineo anterior, nos referimos a esto, y perineo posterior nos referimos a esta región más digestiva. Y dicho sea de paso, cuando saber exactamente los límites del perineo, que no es muy difícil, nos ayuda principalmente cuando tenemos problemas de trauma, ¿no? Por ejemplo, a una niña le atropella el carro, le pasa por entre las dos piernas y todo eso queda abierto, ¿no? Hay que describir la lesión. Por ejemplo, el paciente tiene un síndrome de Fournier, que es una infección, un absceso general que empieza en el perineo posterior y asciende al perineo anterior. Entonces, todo esto debemos saber. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, tenemos que hablar un lenguaje común, ¿cierto? Entonces, si usted me cuenta el caso y yo en mi cabecita voy armando todo según lo que me cuenta y según estos límites, ¿ya? Entonces, aquí entonces, ¿qué tenemos? En el perineo posterior está el ano. No sé si lo hemos hecho en las teorías que les han hecho, pero tienen que saber que ¿plumón alguien tiene? ¿Un plumón, pizarra? ¿Nadie? Ahí tienen. ¿Y dónde termina el anodermo? Entonces, el anodermo termina donde el tejido cambia de mucosa a piel, ¿cierto? ¿Y qué diferencia la mucosa de la piel? ¿Qué diferencia la mucosa de la piel? Exacto, los vellitos, dice. O sea, los folículos pilosos. Entonces, donde es piel, hay pelo, y donde es mucosa, no hay pelo. Y esa área se llama el anodermo. Lo otro que tenemos en la parte final del ano, recuerde que debajo de la línea pectínea, que esta es la línea pectínea, ¿quién está? El esfínter. Y aquí tenemos dos, pues no, el esfínter interno y el esfínter externo. Y es más, aquí entre los dos esfínteres, vamos a dibujarlo un poquito más. Es más, en esta línea que está aquí, yo puedo tocar y con mi dedito delimitar si estoy tocando el esfínter interno o estoy tocando el esfínter externo. Y sobre estas criptas, sobre esta línea pectínea, que es el lugar donde se forman las criptas, es que yo también voy a describir si la patología es por dentro de la línea dentada o por fuera de la línea dentada. Entonces, recuerden que también aquí están las válvulas de Houston, de las que hemos hablado con algunos estos días, ¿verdad? Bueno, entonces valga la pena ver esto por esta imagen. Entonces, el anodermo, ¿dónde termina aquí? No sé si ustedes lo ven, pero yo sí lo veo en la computadora. Aquí hay vellitos, ¿no? Entonces significa de aquí hacia allá es todo el ano y de acá para acá es piel. Y si por ejemplo tuviéramos una lesión, vamos a suponer que esto fuera un hemorroide, yo tengo que determinar la hemorroide en qué lugar está, si está en el cuadrante superior, en el cuadrante inferior, lateral derecho, lateral izquierdo, a cuántos centímetros está de esta línea pectínea, que es nuestro parámetro de medición, y es más, también puede decir a cuántos centímetros se encuentra del borde inferior del anodermo, ¿no? Y de esa forma, cuando usted me lo cuenta, yo voy armando una idea en mi cabecita de dónde se encuentra ese hemorroide y cómo lo voy a operar. Bueno, sigamos hablando de los órganos genitales femeninos, y aquí tenemos el clítoris. El clítoris tiene dos pilares que están distribuidos de esa forma bilateral, y al final estos dos pilares se van a juntar y vamos a tener el glande del clítoris
Por arriba está, no se olviden, el monte de Venus, que es una estructura principalmente de amortiguación. Aquí el cuerpo del clítoris, bueno, el glande del clítoris es el equivalente a la cabeza del pene, ¿verdad? El cuerpo del clítoris es el equivalente a toda la estructura del pene. Aquí tenemos el bulbo del vestíbulo, que tiene una función principalmente de secreción mucosa, y también esta glándula vestibular mayor, que es un tema. ¿Por qué? Porque esta glándula, por lo general, a veces se puede infectar. Y cuando hay un absceso aquí en la vulva, por infección de esa, tenemos que hacer un cortecito para drenar, ¿ya? Por eso es que, por lo general, los abscesos en la vulva son inferiores y no son superiores, porque la que se infecta es esta glándula vestibular mayor, que está en una posición inferior, ¿ya? Entonces, en esta foto, cuando abrimos, vemos la piel arribita, ya hemos visto el glande, el labio menor, el labio mayor que está afuera, es lo que se llama el vestíbulo, y al final tenemos la comisura posterior, que en una lámina vamos a ver que esta comisura posterior es importante porque hay una estructura de sostén de todo el perineo anterior y posterior que se encuentra con el color no se ve. Hoy se bajó su batería, creo. No se nota nadie. Bueno, y aquí en la otra imagen tenemos lo mismo, el prepucio del clítoris. Recuerden que el clítoris también tiene una pequeña estructura que lo cubre, que es el prepucio. Está el glande, el frenillo, que es la estructura inferior al glande, igual así como la que tiene el pene también. El labio menor, por fuera los labios mayores, y aquí tenemos el orificio externo de la uretra, que es por donde orina la mujer, ¿verdad? Y hacia abajo la abertura de la vagina, que es el introito. Obviamente, según los embarazos que pueda tener la mujer, la anatomía de esta zona va a cambiar, pues no va a ser la misma. Y es más, cuando vemos estas imágenes, si ustedes ven con detalle, aquí un poquito se está prolaxando la vejiga, ¿no? En el techo de la pared anterior. Ahora, no sé si es para su buena o su mala suerte, encontrar un cadáver femenino es bien difícil. ¿Por qué? Porque dicen los que trabajan en la morgue, en medicina legal, es bien difícil que un familiar abandone a una mujer. Bien difícil. Por eso es que casi siempre los cadáveres que usamos para anatomía son varones. Pero bueno, ahora vamos a ver toda la parte más inferior. Tenemos otra vuelta aquí, la uretra. Importante reconocer la uretra para poner las sondas. A veces cuando les decimos al interno, colócale una sonda, sufren, ¿no? Porque está ahí, y más si es varón, y más si es un varón tímido, sufre para aperturar, encontrar el huequito para colocar, que es algo sumamente fácil en la mujer, porque levantas y está el huequito, ¿no? Pero para algunos eso es un poquito difícil, pero recuerden que aquí está la uretra, su orificio externo, a la vagina hacia abajo, y todo el himen, que en este caso es un himen que ya está, que ya no está, que es un himen competente, ¿no? Y aquí lo que han querido hacer en esta laminita es ver que justamente les hablaba que aquí abajo está una glándula, ¿verdad? La glándula vestibular mayor, y aquí lo que están haciendo es tomar una pequeña muestra de una secreción de esa glándula, porque si ustedes ven, este lado está plano, ¿verdad? Y este lado está aumentado de volumen con signos de flebosis. ¿Por qué? Porque tiene una infección de esa glándula. Entonces, siempre es hacia abajo. Y si está más grande, hay que hacer un drenaje con un cortecito. Bueno, entonces volvemos a este grafiquito. Ya habíamos visto que lo de arriba es el periné anterior, lo de abajo es el periné posterior. Este gráfico representa todas las imágenes que hemos visto anteriormente, ¿no? El glande del clítoris, el prepucio, el frenillo que está hacia abajo, los pliegues laterales, el labio menor, los labios mayores hacia afuera, el vestíbulo, que es el espacio entre la abertura de la uretra y la abertura del himen, eso se llama vestíbulo. Aquí está la abertura de los orificios de estas glándulas vestibulares mayores, que ya les dije que son las que
por lo general se infecta. A ver, este grafiquito que tenía, a ver, mira, ya. Ya sé por qué puse este gráfico. Aquí alrededor, miren, alrededor del orificio de la uretra hay unos conductitos de una glándula que son las glándulas de Skene, se llama. Estas pueden producir también una pequeña secreción alrededor de la uretra, y también recuerden que aquí al finalizar los labios menores también tenemos glándulas sebáceas. Entonces estas glándulas sebáceas también en algún momento se pueden obstruir y generar pequeños aumentos de volumen en el labio mayor, así como si fuera un grano, igualito. Y pueden empezar de un tamaño pequeño y ser indoloros, pero posteriormente se pueden infectar y también llegar a tener un gran tamaño. Y hay que hacer un drenaje también para ese tipo de lesiones. Pero ya no son como en las de las glándulas de aquí abajo, las vestibulares, sino es por glándulas sebáceas. Y aquí tenemos a este músculo, miren, este es el músculo transverso superficial del periné, que recorre desde las dos tuberosidades, pero al medio tiene una estructura que va a juntar este músculo transverso con los músculos del periné posterior, que es un centro tendinoso, una estructura súper importante, súper rígida, que le va a dar estabilidad a todo el periné, tanto anterior y posterior. También acá tenemos el ligamento suspensorio, que tiene ese músculo bulbo esponjoso. Entonces, miren, el bulbo esponjoso está alrededor de todo el órgano sexual femenino, hacia abajo está el músculo transverso, y pegado a estas ramas del pubis está el isquio cavernoso. Entonces, aquí tenemos los dos isquio cavernosos, el bulbo esponjoso y el transverso del periné. Y esta imagen la he puesto con esta barrita negra, ¿por qué? Porque este corte que hacemos en este lado lateral de la vagina es el corte que por lo general se hace cuando se hace una episiotomía. Entonces la episiotomía es el procedimiento que lo hacemos en obstetricia cuando la cabeza del bebito no baja y no sale, pues no. Y ya estamos en el expulsivo y este bebito tiene que salir sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el ginecólogo? Agarra su tijera y hace un corte a este nivel. ¿Y a quién se lleva? Se lleva el músculo bulbo esponjoso. Y al hacer el cortecito, permite que al ampliar ya el espacio la cabeza pueda salir. Pero sucede que en algunos casos la cabeza es muy grande. ¿Por qué? Porque en nuestro país todavía existen mujeres que llegan ya para dar a luz y no han tenido ningún control previo a veces, y más en los lugares más alejados. Entonces llegan de frente para dar a luz, usted ni siquiera la conoce, nadie le midió si la cabeza estaba bien o no, y ahí es donde tenemos que hacer estas maniobras. Y a veces sucede que cuando el que está teniendo el parto hace la episiotomía, se puede pasar un poquito, ¿no? Porque es una cabeza muy grande y ya los latidos del bebito están disminuyendo. Entonces ya no solo rompe el bulbo esponjoso, sino también puede romper el transverso del periné. Y antes, la sección no la hacían lateral, sino la hacían hacia abajo. Y el problema de hacerla hacia abajo, ¿cuál es? Es que puedes lesionar el esfínter anal, ¿no? Entonces, por eso es que la elección es hacer la incisión de forma lateral, ya no de forma descendente. Pero a pesar de eso, hay bebitos que son muy grandes, que a pesar de este corte se termina de agarrar este centro tendinoso y afecta también al esfínter externo, y la mujer queda con cierta incontinencia. Puede pasar también, ¿ah? Por debajo de estos músculos que hemos hablado anteriormente, también tenemos una fascia que va a cubrir todo esto y como de alguna forma va a separar esas estructuras que son el cuerpo cavernoso, el clítoris
el bulbo del vestíbulo y estas glándulas vestibulares mayores. Entonces, aquí también hay un cortecito que está en su libro, donde se ve que ambos cuerpos cavernosos se van a juntar al medio a modo equivalente al pene para formar el cuerpo del clítoris y obviamente darle forma al glande del clítoris. ¿Ah? Pero miren, entonces estos músculos están por encima de esa fascia. Entonces, si yo voy de afuera hacia adentro, primero voy a encontrar los músculos, y si saco todos los músculos, recién voy a encontrar esto así, ¿no? El cuerpo cavernoso, el bulbo esponjoso, el bulbo del vestíbulo y la glándula. Otra cosa súper importante que tenemos que ver es la disposición ya de los órganos genitales internos, ya no los de los externos. Entonces tenemos aquí la vejiga, por detrás de la vejiga, ¿quién está? Está el útero, y recuerden que aquí como es, ¿no? Aquí estaba el orificio de la vagina, el himen, después viene toda la vagina, y de ahí recién viene el útero, con sus partes que son el endometrio, el miometrio, ¿verdad? Y de forma lateral tenemos a las trompas y a los ovarios. Recuerden también que una estructura equivalente al conducto deferente en la mujer, ¿cuál es? Es el ligamento redondo, y el ligamento redondo es una estructura de sostén que permite que el útero tenga una disposición anterior, y justamente este ligamento redondo, como está aquí, ingresa por el anillo inguinal profundo y al final se va a unir al labio mayor. Me estaba olvidando, aquí también tenemos otra estructura que va a separar, que es la misma que vimos por delante, pero la vemos en este corte transversal, que va a separar ambas estructuras de los órganos externos con los órganos internos. Bueno, entonces ahí está nuestra amiga el útero, vagina, cuello del útero, el cuerpo del útero, el fondo del útero, las trompas, las fimbrias y los ovarios. Entonces, ustedes ya han llevado embrio, ¿verdad? Ya han hecho uterovidel, fobicorne, todo eso, ¿cierto? ¿Verdad? Muy bien. Bueno, entonces, el único que creo que es esta imagen. Aquí, por favor. Recuerden que la vagina tiene una pared anterior, una pared posterior, a paredes laterales, pero al fondo, el fondo de la vagina tiene este fondo de saco. Entonces, este fondo de saco es un fondo de saco elástico, que se puede proyectar un poco, porque como ven, el útero no termina así, ¿no? El útero termina recostado hacia adelante, recostado hacia la vejiga. Entonces la vagina no es que termina aquí de forma recta, sino tiene una proyección que este es un fondo de saco que va hacia la región posterior. Y ahorita vamos a ver para qué nos ayuda esto. Bueno, entonces miren, aquí está el fondo de saco de Douglas. Ustedes lo tienen. Sí, ya está muy bien. Bueno, aquí tenemos un receso del peritoneo que se llama el fondo de saco de Douglas. Para su libro, el fondo de saco rectuterino, porque ya les dije que su libro usa pocos nombres propios, pero nosotros coloquialmente, cuando hablamos, decimos fondo de saco de Douglas. Y nos referimos a este espacio, este repliegue del peritoneo que está entre el útero y el recto. Y entonces, ¿para qué es importante este fondo? Porque, por ejemplo, yo puedo tener el espéculo en la vagina, entrar con mi manito con una jeringa y puedo punzar esta zona en el caso de que haya algún líquido que me diga la ecografía, para saber exactamente qué cosa era ese líquido. Si es sangre, si es líquido seroso, si es líquido purulento. Algunos ginecólogos todavía hacen esa maniobra que se llama puldocentesis. Otros ya no la hacen, pero algunos, al tener ese área que podemos acceder, pueden tener fácilmente, observar esa conexión, qué cosa es, ¿no? Más aún si es sangre, porque si es sangre,
tiene que entrar de emergencia a operarse, pues, ¿no? En cambio, si es un líquido transparente, pues no mucho, y si es un líquido purulento, obviamente darle tratamiento antibiótico. ¿Ah? Pero es una forma de acceso. También tenemos otro repliegue del peritoneo que está por delante del útero y por arriba de la vejiga. ¿Ya? Ese se llama el fondo de saco básico uterino. Y bueno, tenemos ya todo el peritoneo que recubre el resto de estructuras. Ahora vamos a ver de adentro hacia afuera. Y aquí existe, en la parte inferior de la pelvis, existe toda una fascia que va a recubrir todo y va a separar los órganos que están dentro del abdomen con los que están por fuera del abdomen. ¿Ah? Esto, por si acaso, es el trígono de la vejiga. Aquí están llevando los dos uréteres. Aquí está la uretra. ¿Ya? Eso sí se ve en el cadáver que tenemos, aunque este es femenino, pero ahí lo vamos a ver. Después aquí han hecho un espacio donde está la vagina, que está cortada. Y aquí tenemos entonces el recto. Aquí tenemos las espinas isquiáticas, tanto de la izquierda como la derecha. El septum recto vaginal, que es un espacio que va a limitar la vagina del recto, que es donde está el fondo de saco que les decía. Y esta fascia pubocervical que va a recubrir toda esta parte inferior y que va a involucrar también al trígono de la vejiga. Pero son órganos de sostén. Así como tenemos ese órgano, este de aquí, que es la fascia pubocervical, entonces esa fascia pubocervical, ¿dónde está? Está aquí abajo, ¿verdad? Pero la fascia pubocervical no es la única estructura de sostén, sino también tenemos otros ligamentos como el ligamento uterosacro, que es este de aquí, que lo va a fijar al útero hacia atrás, el ligamento cervical transverso que viene desde el cuello del útero a una forma lateral, el ligamento pubocervical, aparte de eso el redondo y el dorsal ancho, que ahorita lo vamos a ver, porque si ustedes ven, aquí está el útero cortado en el cuello, ¿verdad? Trata todo el cuerpo, pero en la parte inferior tenemos un ligamento uterosacro hacia atrás, el cervical transverso y el pubocervical, todos solo asociados al cuello del útero. Y aquí están el resto de ligamentos, ¿no? Miren, tenemos aquí el ligamento redondo que ya les vimos que va al canal inguinal. Tenemos al ligamento ancho, que por eso se llama ancho, porque fija todo el cuerpo del útero de forma lateral. Tenemos el ligamento uterosacro. Bueno, aquí está el ovario, el beso del ovario. Recuerde que entre el ovario y la fimbria no es que están juntos, están separados. Y la fimbria hace ciertos movimientos para cada vez que usted ovula, ese óvulo vaya a este espacio libre del abdomen y recién por el movimiento que hace la fimbria ingrese a la trompa. ¿Ah? Entonces no es que la fimbria está pegada encima del ovario. Entonces aquí también están otra vuelta disecados todos esos ligamentos que hemos hablado a nivel del cuello, el transverso, el útero sacro, el ligamento pubovesical. Entonces ustedes dirán, si el útero y el cuello tiene varios órganos de sostén, entonces ¿por qué es que se prolapsa el útero? ¿No? El tema es que con cada embarazo que tiene la mujer, todas estas, y con la edad también, todas esas estructuras al final terminan cediendo. Y estadísticamente el punto de corte son 3. O sea, 3 embarazos. O sea, después del tercer embarazo es muy probable que a usted le vaya a dar prolapso, hemorroides y hernias, porque todas sus estructuras de sostén, producto de esos más de 3 embarazos, se han dilatado. Entonces, antes era más frecuente que ahora, sí, porque antes las mujeres tenían 10 hijos, 12 hijos, ¿no? Ahora ya las mujeres cada vez, más bien ya nos estamos yendo al extremo, ¿no? Que tienen un hijito, 2 hijitos, entonces estos temas de los prolapsos, tanto de vejiga, de útero, ya ese
están haciendo un poquito menos frecuentes a lo que eran antes, ¿no? Ahora, ¿quiénes tienen eso? Las pacientes que vemos las abuelitas, pues, ¿no? De 70, por ahí, que todavía, cuando le preguntamos cuántos hijos tienes, he tenido 10, 8. No sé de ustedes cuántos tendrán, 8, 10, pero ya saben lo que les va a pasar. ¿Ah? Bueno, de este ligamento no habíamos hablado muy bien, pero miren, este ligamento útero-sacro es súper importante porque de dónde va a fijar al fondo del cuello del útero, ¿no? Y lo fija del fondo y lo llevas al sacro, y es más, es bilateral, ¿ya? Y que es la fascia pubor-cervical, va a ser una estructura que va a sostener la parte inferior del útero, o sea, el cuello, y también lo va a llevar hacia adelante. Entonces, principalmente estas dos estructuras, cuando fallan, son las que ya no pueden sostener al útero, y el útero cae y se prolapsa. Recuerden que a veces, si bien es cierto, el útero no es el que se prolapsa, a veces se puede prolapsar la vejiga, a veces se prolapsa el recto, a veces se prolapsa solo el fondo del cuello, o a veces se prolapsa todo también. ¿No? Bueno, esta es una foto también donde está el ligamento ancho, los ligamentos cervicales, pero acá hay un tema súper importante que sí debemos saberlo, es que miren, aquí yo tengo el uréter, ¿verdad? ¿Y quién pasa por encima del uréter? La arteria uterina. Entonces sucede que a veces cuando hacemos algunas cirugías, como una histerectomía, por ejemplo, a veces la anatomía no es como la del libro, ¿no? O sea, no es que yo busco la arteria uterina y al toque aparece el uréter. A veces eso está un poquito distorsionado, y más por las cirugías previas que pueden ser necesarias, y por eso a veces los ginecólogos, cuando operan esto sin querer queriendo, se llevan el uréter. Y a veces se dan cuenta, que sería lo mejor, porque cuando se dan cuenta llaman y piden auxilio, ¿no? Nos piden auxilio a nosotros, los cirujanos, o si es que hay urólogo, mejor, ¿no? Pero a mí me ha tocado ir varias veces a sala por este motivo, ¿no? Pero lo peor es que a veces no se dan cuenta, ¿no? Se están sacando el útero, su cirugía de histerectomía fue muy bien, sacaron bien el cuello, pero no se dieron cuenta que al momento de seccionar esto y la arteria también se llevaron el uréter. Y entonces pasa un día y la paciente está con el abdomen más hinchadito, le hacen una ecografía y líquido libre un montón. Alguien por ahí con un poquito más de sentido común, viendo el líquido, hace una punción del líquido, sacan, y lo que eso es orina, pues, ¿no? Y es porque se han llevado un uréter. Lo mejor es que se den cuenta, pero a veces no se dan cuenta, ¿no? Pero pasa justo por esta distribución que tiene el uréter, que va por detrás de la arteria uterina. Y así de esta distribución, que es lo que debería ser. Esta era para recalcar la posición del uréter. Ya me acuerdo. Hablemos del cuello entonces uterino. Vamos a hablar del cuellito. Entonces esta es una foto ya del cuello, y cuando vemos al cuello, arriba, esto es adelante, esto es atrás, derecha e izquierda. Entonces tenemos el fornix lateral, el fornix posterior, el propio cuello, y aquí lo que están poniendo, han puesto obviamente un espéculo para poder verlo, ¿no? Pero cuando hablamos de una lesión a nivel del cuello, hablamos de eso, ¿no? Lesión que se encuentra a nivel del fornix anterior, del fornix posterior. Y ya saben que de todas estas estructuras que están alrededor del cuello, la única que es distensible, ¿cuál es? Es el fornix posterior. Por eso es que cuando hacemos ecografía tratamos de que el ecógrafo también entre por ahí.
Bueno, ahora viene un tema súper importante que es la distribución del útero en relación a quién, en relación al ángulo o a la línea que forma el eje de la vagina. Entonces tenemos aquí que esto es el eje de la vagina y este es el eje del cuerpo uterino. Y entonces ahí viene lo que llamamos anteflexión y la anteversión. Entonces miren, cuando yo digo que es un útero anteverso, ¿a qué me estoy refiriendo? A la relación que tiene el eje de la vagina con el eje del cuello. Entonces, cuello y vagina cuando digo anteversión. Y cuando digo anteflexión, nos estamos refiriendo al eje que tiene el útero con el eje de la vagina. ¿Ah? Entonces, por eso es que por lo general los úteros son anteversos flexos, ¿no? O sea, este ángulo que es más o menos de 130 si no me equivoco, este aquí que es de unos 120, pero todo hacia adelante. Entonces, pero cuando el útero está hacia atrás, puede estar en una posición hacia atrás desde aquí, desde el cuello del útero, que sería un útero retroverso, retroflexo, o puede estar solo desde el cuerpo del útero hacia atrás, pero el eje de la vagina mantenerse, que en ese caso sería un útero anteverso, retroflexo. Ahora, y a mí me han preguntado cuando yo he estado haciendo un buen tiempo de las ecografías, ¿en algo afecta que el útero sea anteverso, retroverso? Por lo general no, porque si usted se embaraza, el útero al final va a ir creciendo y se va a poner de posición anterior. Pero sí, cuando el útero está en una posición retroversa, o retroflexa, perdón, aquí entre el útero, acá entre el útero y la vejiga no hay nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el útero se va para atrás? Ahí ya vamos a crear un espacio. Y en ese espacio, ¿quiénes van a estar? Las asas intestinales, pues, ¿no? Va a estar el yeyuno, el hilo probablemente, hasta el sigmoide se puede meter ahí. Entonces, y cuando la vejiga se llena, la vejiga se va a llenar ¿hacia dónde? Hacia atrás, ¿no? Y entonces, al llenarse la vejiga, va a comprimir a esas asas que están entre el útero y la vejiga, que no debería haber. Entonces, eso puede generar ciertos problemas intestinales, de dolor abdominal en la mujer, solo por esa posición de estar retroflexa. Pero para el tema de la fertilidad y del embarazo no genera mucho problema. A no ser que sean unas adherencias muy firmes, porque asociado a su tubo endometriosis y otras enfermedades, infecciones pélvicas a repetición, ¿no? Por salpingitis, eso, ahí sí pues no, retraería y generaría fibrosis y alteraría la distribución normal del útero. Pero si no es así, entonces aquí les hablaba, entonces el plano primero es de anteflexión y de anteversión. Entonces esto justo les decía, ¿no? Entonces imaginen que el útero está así, pues, ¿no? Entonces aquí van a entrar vísceras, y es más, el útero también, por estar hacia atrás, puede comprimir un poquito al recto y también puede generar cierto disconfort al momento de defecar. ¿Ya? Bueno, y esto ustedes solo saben cuál es la diferencia entre un útero bidelfo y un útero bicorne, ¿no? Entonces, y estas son todas las variaciones también que pueden haber a nivel del útero y de la vagina. Ahora, lo más frecuente que tenemos es esto, que es el útero bidelfo. Ya, este dibujito es para que no se vuelvan a olvidar la posición que tiene la arteria uterina que va por delante del uréter, tanto el derecho como el izquierdo. Aquí también era lo mismo, si es que no me equivoco. Y esta lámina es importante. Entonces, miren, el útero y la trompa tienen irrigación doble, ¿no? Aquí, si ustedes ven, esta es la arteria ovárica, que ciertamente va para el ovario, pero miren, esta se comunica con quién? Se va a comunicar con la arteria uterina, ¿verdad? Y hacia abajo, ¿quién está? La arteria vaginal. Entonces, la arteria uterina sí se comunica con la arteria ovárica. Entonces, si por ejemplo yo voy a sacar un ovario, no hay problema, corto aquí,
me llevo el ovario y me puedo llevar la trompa, ¿no? Pero si corto la arteria uterina, voy a afectar toda la irrigación, no solo del útero, sino también de los ovarios y de la trompa. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces en las cirugías que hacen los ginecólogos es sacar solo el útero y dejar los ovarios. Entonces, si yo voy a sacar solo el útero y voy a dejar el ovario, tengo que tener cuidado de no ligar toda esta arteria uterina, porque de lo contrario ese ovario que voy a dejar un ovario sin flujo, ¿verdad? Y ahora si nos vamos, bueno, acá ya tenemos la arteria uterina, la arteria ovárica, ya hemos dicho, pero si nos vamos más hacia abajo, miren, tenemos la arteria vaginal, tenemos la arteria rectal media, que también da unas ramas hacia la vagina, y también tenemos la arteria pudenda interna, que va a dar irrigación a la parte final de la vagina, ¿no? Casi anime, pero ¿y todas qué son? Son ramas de la ilíaca interna. Entonces, desde la uterina, la vaginal, la rectal media, la pudenda, todas son ramas de la ilíaca, y la arteria ovárica, pues, es rama de la ilíaca externa. ¿Ya? Bueno, esto es nuestro ovario, que ustedes ahora que llevan histología, asumo que lo han visto bien, pues no todo el ciclo ovárico, las fases que tienen su ovario. Aquí. Ya. Entonces miren, este detalle es importante, este es el ligamento redondo, y entonces el meso del ovario depende del ligamento redondo y también el meso de las trompas. Ambas dependen del ligamento redondo, y como ya les dije, estas dos estructuras no están juntas, pues no tienen cierta separación, pero el meso sí es un meso común, que es el ligamento redondo. Perdón, el ligamento ancho. Ligamento ancho. ¿Este dibujito a qué se refiere? Lo que normalmente debe suceder es que la fimbria debe cubrir más o menos el 50% de la trompa, para que cuando usted ovule, el óvulo vaya directamente hacia la trompa y siga su trayecto hacia el útero. Pero cuando esa cobertura es menor, porque por ejemplo usted tiene un quiste en el ovario u otra afectación del ovario que hace que el tamaño del ovario crezca, entonces la trompa, al no cubrir más del 50% del tamaño de su ovario, es probable que este ovario, cuando ovule, ese óvulo no venga a la fibra y por ende no siga el trayecto normal y se pierda. ¿Ya? Entonces, cuando las mujeres tienen estos problemas, a veces esa es la causa de la cual no pueden embarazarse, porque el óvulo no llega directamente a la fibra, ¿ya? Por el tamaño que tiene el ovario. Bueno, esto es lo mismo, la irrigación de la arteria uterina, la arteria ovárica. Perfecto. Entonces, miren, dice, ¿dónde yo debo? ¿Esta foto qué nos dice? Esta foto nos dice dónde yo debo cortar a la arteria uterina para no lesionar al uréter. Debo cortar a la arteria uterina desde su nacimiento, que miren, ahí tenemos la ilíaca común, ¿verdad? Entonces, como esta es una rama de la ilíaca, llego al borde de su nacimiento, veo que esta es la ilíaca, y recién cuando veo el borde, ahí debo seccionarla. No seccionarla por aquí, porque si yo la secciono en este trayecto, probablemente también estoy seccionando al uréter. Entonces, este es el lugar más seguro donde yo debo seccionar la arteria uterina. Bueno, estos son los lugares por donde normalmente se puede ubicar el ovario cuando la mujer ovula, ¿no? Recuerden que los embarazos ectópicos pueden ser ampulares, pueden ser por fuera, pueden ser ováricos, abdominales, pueden ser en los cuernos, en el istmo, ¿no?
normales que sea dentro de la cavidad uterina, pero esas son las posiciones de los embarazos ectópicos. Bueno, sí, ya vimos que el ligamento ancho es el que da el meso de la trompa, que es el mesosalpinx, y el meso del ovario, que es el mesoovario, ¿verdad? El detalle aquí es este, ¿no? Que yo debo acordarme que el ligamento ancho tiene dos láminas, una lámina anterior, una lámina posterior, y que entre las dos, ¿quién está? La arteria uterina. Los ganglios. Entonces, entre el cuello del útero, por lo general los ganglios ¿a dónde van? Van a los nódulos de la ilíaca interna, ¿ya? También de la parte inferior pueden ir a los nódulos inguinales superficiales, y de la parte superior van a la ilíaca externa o van a los ganglios que están en la aorta, ¿ya? Entonces esta es la vía de cómo se diseminan los ganglios cuando hay un problema no solo infeccioso, sino también oncológico. Es más, la vez pasada preguntamos en el examen, ¿no? Si una mujer tenía un ganglio a nivel de la región ilíaca, no, perdón, si tenía una afectación a nivel del cuello del útero, ¿a dónde iban los ganglios por lo general? ¿No? Y era sobre estos ganglios superficiales inguinales. La uretra, ya, bueno, en la mujer la uretra es pequeña felizmente, no mide mucho, 1.5 a 3 centímetros como máximo, pero miren, alrededor tiene todo un plexo venoso y también tiene unas glándulas que habíamos hablado de antes, que son las glándulas de Schenck, ¿verdad? Que van a estar alrededor de toda esta zona de la uretra, principalmente. Aquí está el trígono de la vejiga. Existen músculos alrededor, obviamente toda una fascia. Y si esto lo vemos en múltiples planos, vamos a ver que arriba entonces está, miren, el trígono de la vejiga, su pared posterior, su pared anterior, que es el anillo de Hay, se llama esta pared anterior, que esto es involuntario, o sea, todo esto es esfínter que funciona para controlar la orina en la mujer, todos estos son involuntarios y estas tres estructuras son las que participan. En cambio, ya lo que está más abajo ya es algo voluntario, ¿no? Que es el esfínter externo, que está formado ¿por quién? Por el esfínter, el músculo uretral, el útero vaginal y el compresor de la uretra. Entonces, todos esos manejan el tono voluntario y estos tres de aquí el tono involuntario. La inervación. La inervación del periné, tanto el periné anterior como el periné posterior, es variable. Pero aquí el que principalmente va a generar la irrigación va a ser este amiguito, que es el nervio pudendo. Como ven, miren, el nervio pudendo sale por esta estructura alrededor de la tuberosidad, va al labio posterior, sube hacia arriba también, ¿no? Va hacia el clítoris, y hacia abajo tenemos el nervio rectal inferior, que es el que también sale más o menos por este nivel de la tuberosidad, para inervar obviamente a estos músculos que están alrededor del ano, principalmente a los esfínteres. Contribuir a la inervación de los esfínteres. Ya, ese es de femenino. ¿Quién es? Uy, nos falta el masculino, eso lo vamos volando, ¿ya? Porque hoy día es la última, no hay forma de hacerlo otro día. La doctora como vino. Bueno, acá tenemos el glande del pene, el cuerpo del pene, los testículos, ya habíamos visto del periné anterior y el periné posterior, entonces el órgano sexual masculino está en el periné anterior y en el periné posterior está el ano, ¿cierto?
Hay una estructura súper importante que nunca se deben olvidar, que en el varón sí es importante, es esto del prepucio. Recuerde que debajo del pene, debajo de la corona del pene tenemos unas glándulas, y esas glándulas van a producir una secreción, y entonces sucede que hay algunos niñitos que todavía el prepucio no ha descendido y todavía lo tienen el prepucio alrededor de la cabeza, y eso es causa de infecciones urinarias en los niños. Por eso es importante hacer la cirugía para que el prepucio esté en su lugar y la cabeza del pene esté libre, para que las glándulas, la secreción de las glándulas no afecten y no se infecten. ¿Ya? A diferencia de la mujer no tenemos el fondo de saco de duros, obviamente, ¿no? Porque solo tenemos la vejiga y el útero atrás, pero si hay algo que tenemos los varones que no tienen las mujeres, que es la próstata. Y al haber la próstata, obviamente también el pene, los testículos y todo eso, van a haber algunas estructuras importantes que ahorita les voy a decir. Recuerden también que los testículos bajan en la etapa de embrionaria, entre la octava y la novena semana, bajan, ¿no? Junto con el testículo, la diferencia es que después el riñón se queda en una posición lumbar, en cambio los testículos siguen su caminito hacia la bolsa escrotal. Y a veces en este camino no se completa y ya pues tiene criptorquidia, que es la presencia del testículo dentro del cordón inguinal, ¿verdad? Entonces hay una estructura que tenemos los varones y que no tienen las mujeres, que es esto que se llama la fascia del Denonvilliers, ¿ah? Que es una fascia que se encuentra entre la pared posterior de la próstata y la pared anterior del recto. Y esta fascia es una estructura súper importante que usan los urólogos justo para poder hacer las resecciones uretrales completas, más aún cuando hablamos de neoplasia. Entonces la fascia de Denonvilliers es una fascia posterior. Ahora aquí tenemos estos músculos que le van a dar sostén a la pelvis. Está el cubo coxígeo, y se llama cubo coxígeo, ¿por qué? Porque va desde el pubis hasta el coxis. El cubo rectal, que es un músculo súper importante porque abraza como si fuera una chalina al recto y participa en la regulación de la defecación. Y tenemos aquí al iliocoxígeo y al coxígeo. Entonces, hay una pregunta que siempre hacemos: los elevadores del ano, cuando hablamos de los elevadores, ¿a quién nos referimos? Nos referimos a estos tres músculos, ¿ya? Al cubo rectal, al cubo coxígeo y al iliocoxígeo. Este coxígeo o isquiocoxígeo no participa como elevador del ano, ¿ya? Por si acaso. Bueno, y hacia atrás está el que ya ustedes conocen, que es el músculo piriforme. Hablando del testículo, recordemos que al interior del testículo están estos túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos, que es donde se produce el esperma, llegan a esta parte central y después van a ir aquí al epidídimo, que es un lugar de maduración, y después del epidídimo van a seguir su trayecto al cuerpo la cola del epidídimo, y de ahí van a salir por el conducto deferente hacia afuera. ¿Ah? Pero recuerden también que el testículo por fuera tiene estas tres capas, ¿no? Que le decimos la túnica vaginal, y esta túnica vaginal tiene una capa parietal, que es la que va afuera, la visceral, que es la que va adherida al testículo, y una cavidad que debe tener solo poco contenido de líquido, solo para movimiento. Pero justamente esta cavidad es la que a veces se llena de líquido. ¿Ah? Y cuando nos referimos, entonces todo esto es la túnica. Cuando hablamos de túnica vaginal, entonces estamos hablando del espacio que está por fuera del testículo. Y cuando hablamos de la túnica albugínea, que eso sí lo preguntamos en el examen, la túnica albugínea sí está por dentro del testículo. ¿Ya? Entonces eso sí nos solemos, en el examen práctico, sí, pues no le podemos el alfiler, ¿no? En la túnica albugínea, y algunos siguen diciendo que es la vaginal. Entonces recuerden que la albugínea entonces es por dentro del testículo y la vaginal está por la parte superficial del testículo. Bueno, también tenemos ahí la irrigación del testículo. Recuerde que esta de arriba viene de la arteria aorta, mientras que los vasos, la arteria testicular viene de la aorta,
mientras que estos vasos del conducto deferente vienen de la arteria ilíaca. Perfecto, acá están. Entonces, la arteria testicular viene de la aorta. La arteria deferencial, perdón, la cremastérica viene de la arteria ilíaca externa. La del escroto viene de la arteria pudenda. Esta de la escrotal anterior, como está en el dibujito, también viene de la arteria ilíaca externa. Y esta arteria deferente es de la vena mesentérica, de la arteria vesical superior. ¿Ah? Este graficito sí, grábenselo porque en los testículos que tenemos sí se notan todas esas ramitas y también nos gusta ponerle un alfiler a esas ramitas. ¿Ah? Bueno, este es un gráfico del anterior. Aquí están las ramas de la arteria ilíaca interna, ¿no? El tronco anterior de la ilíaca interna, que es este, que ya lo hemos visto también anteriormente nosotros, que hay una pelvis que está abierta en dos, ¿verdad? Que se notan todas sus ramitas, igual la vamos a volver a ver ahora. Aquí viene la arteria dorsal del pene, que esta es una rama de quién, también de la ilíaca interna. De ahí también viene la arteria umbilical, la arteria obturatriz. Entonces, esto ya lo tenemos disecado felizmente, ¿no? Entonces lo vamos a volver a repasar, porque es importante que se sepan ahora sí todas las ramitas, ya no solo S1, S2, ¿no? Sino ya todas las ramitas que ahí se ven. ¿Ah? Principalmente para lo que estamos hablando de pelvis, la más importante, por decirlo de una forma, es esta, que es la pudenda interna, que miren está por debajo de los músculos del elevador del ano y va a salir por una estructura que se llama después el canal de Alco. Sí, los que tienen su clase vayan, porque yo voy a seguir. Ya, entonces, aquí también tenemos, miren, el canal inguinal, y esta es una estructura que ya hemos visto anteriormente, que es la arteria epigástrica superficial, ¿verdad? Esta también, que es la pudenda externa, también la hemos visto cuando hemos hecho un miembro inferior y también vino en un examen, ¿verdad? Práctico. Está bien que se vayan para darle las fijas a los que se quedan. ¿Quieres que te lo deje y te lo lleve a tu tercer piso? Todas estas arterias que están así de rojito en cuadradito, por algo las he puesto de rojito en cuadradito, ¿verdad? ¿Por qué las he puesto en rojito en cuadradito? Porque son las arterias que se ven en nuestros cadáveres, ¿ya? Entonces, ahora que vamos a la práctica, son las arterias que deberíamos ver sí o sí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Esta arteria umbilical, la arteria del obturador, esta vesical. Muchos se confunden ustedes, y sí se vea, y van a ver cuando estemos en el cadáver. Esta arteria vesical inferior se ve y muchos la confunden con la arteria testicular, porque su distribución es similar, pero la que nunca se van a confundir es de la pudenda, porque van a ver que la pudenda viene bien bonita y se esconde debajo de los músculos del elevador del ano, que ya le dije que son tres nada más, los músculos elevadores del ano, los humanos. Entonces ahora esta es una visión posterior, y entonces miren, en la mujer habíamos dicho que el uréter se confunde ¿con quién? Con la arteria uterina. Y en el hombre, ¿cómo es? En el hombre, miren, aquí está el conducto deferente, ¿verdad? Entonces el deferente, ¿con quién se confunde? Con el uréter, ¿no? Entonces en el hombre ya no es la arteria uterina, que está el uréter aquí, sino es el conducto deferente y hacia arriba el uréter. Y las demás arterias están como la vesical, por ejemplo, la que está más cerca, está en una posición más lateral. Hemos querido disecar, dicho sea de paso, para ver estas otras glándulas uretrales, pero las vesículas seminales también ha sido un poquito difícil, porque son bien delgados estos pacientes, estos cadáveres que tenemos, y verlas no ha sido tan fácil, pero ahora que ya están más trabajaditos, probablemente sí podamos levantarlos y verlos bien, ¿ya?
La doctora ya les hizo un repaso de esto previamente, ¿no? Cuando habló del retroperitoneo, pero lo que tenemos que saber que aquí abajo existen algunos plexos que están algunos por delante de la próstata, que son estos, y otros que están por detrás, y el drenaje venoso del testículo va por las venas escrotales que derivan al plexo pepeniforme que sigue los conductos, ¿no? Bueno, ya les dije, túnica vaginal es lo que está por fuera, y si hablamos de si hablamos de túnica albuginis es lo que está por dentro, y si hablamos de vaginal es lo que está por fuera. No se vayan a olvidar de eso. Entonces aquí en nuestro grafiquito se está hablando principalmente de la vaginal. Otra cosa que se ve en este grafiquito, recuerden, si esta es la cabeza del epidídimo, a veces tenemos esta pequeña estructura, ya que es un quistecito que es propio a veces del epidídimo, pero que a veces también crece mucho y genera dolor y hay que operarlo. Y el darto, no se olviden por si acaso, que es el musculito que está debajo de la piel, que principalmente es el que con el cambio de temperatura hace que el escroto se contraiga y pueda contraerse o relajarse. Entonces, así como el músculo pubo-rectal jala el recto hacia adelante y controla la defecación, acá tenemos el ligamento pubo-vesical que está por debajo de la vejiga y que también regula la micción. ¿Ya? Entonces, cuando este ligamento pubo-vesical con los años va cediendo, también va afectando y generando incontinencia. Y también tenemos otro ligamento que es el pubo-prostático, que también cumple una función similar de sostén, pero que va por detrás de la próstata también hacia el pubis. ¿Ah? Entonces ya habíamos dicho que aquí lo que se confunde el uréter es con el conducto de frente, ¿cierto? Como está en la imagen. Y aquí viene el otro tema importante hablando de próstata. La próstata tiene estas 4 regiones bastante marcadas, que es la zona de transición, que es la que está más relacionada con la uretra, la zona central y la zona periférica. Entonces, por eso es que casi siempre cuando los urólogos operan y hacen los procedimientos mínimamente invasivos o toda la prostatectomía, la hacen principalmente de esta zona de transición, porque la zona de transición y la zona central son las zonas que están más propensas a tener patología oncológica, ¿no? Hablando de cáncer de próstata, mientras que la zona periférica es la que está menos afectada. Pero igual, si estamos hablando de cáncer, tiene que salir toda la próstata. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas zonas tiene la próstata? Principalmente la zona de transición, central y la periférica. Esta anterior se afecta también, pero en menor cantidad. Entonces aquí dice, ¿no? La zona central, 25%, la zona periférica, 75% de resistencia al cáncer, la zona de transición solo un 5%, y ahí es donde hay patología benigna, y también puede haber cáncer del 10 al 20%, y esa es la zona anterior fibromuscular, que no tiene importancia porque recuerden que el cáncer de próstata está asociado a las hormonas, ¿verdad? Pero y en esta zona anterior fibromuscular no hay acción de las hormonas a ese nivel. Ya, sí. Miren, aquí hay una estructura que le hemos preguntado en el examen práctico la vez pasada, y ahí han muerto varios, que se llama el verum montanum. Este verum montanum, si yo abro el conducto de la uretra, el verum montanum es una estructura que está casi al medio. ¿Y con quién se conecta este verum montanum? Eso nos dice que es la llegada de los conductos que vienen de las glándulas seminales. Entonces,
llegan las glándulas seminales y aquí, como se ven, estos dos orificios son de las glándulas seminales y este aumento del volumen, ese pequeño montecito que se forma, que se llama el verum montadum, le avisa al urólogo que por delante de ese aumento de volumen están los dos conductos. Entonces el urólogo, cuando va a operar, no va a operar desde acá, sino va a operar desde aquí atrás. ¿Por qué? Porque si operara desde aquí, estaría cortando la llegada de los conductos eyaculadores que vienen de la vesícula seminal. Entonces, por eso el urólogo, cuando entra con su cámara, mira el verum montano y sabe que de ahí para adentro recién puede hacer la cirugía, no de ahí para afuera, ¿no? Cuando hacen sus resecciones transuretales, que son procedimientos mínimamente invasivos, que lo hacen solo por la uretra del pene. ¿Ah? Eso también vino en el teórico la vez pasada, también vino. Entonces el verum montanum ahí se ve bien clarito. Y aquí están otra vez las zonas de transición, la zona central, la periférica, que son las que tienen que ver principalmente con las neoplasias. ¿Qué más? Repetición. Ya sé. Entonces miren, cuando el urólogo va a operar adenomas, o sea que son hiperplasias prostáticas benignas, todo depende del grado de la hiperplasia. Y lo que va a hacer es sacar toda esta zona y al final queda así. O sea, ¿qué saca? Saca toda la zona periférica, la zona central, perdón, la zona de transición y la zona central, y ya no están aquí, y se queda la zona periférica. ¿Ya? Porque en la zona periférica es donde menos neoplasia vamos a encontrar, y en la central y la de transición es donde vamos a encontrar más probablemente neoplasia. Por eso esas son las que salen cuando hace su resección. Entonces, así es como queda la próstata después de una RT1. Bueno, ahí está el drenaje venoso, la irrigación, pero eso ya... esto es el drenaje linfático. Entonces, miren, a diferencia de la mujer que han visto que en el cuello del útero y en el cuerpo, dependiendo de dónde esté la lesión, el drenaje linfático es diferente, que puede irse a la aorta, al ligamento inguinal, ¿no? En el varón es bien simple, todo lo que pasa en el pene, ¿a dónde va a ir? A la región inguinal. O sea, si hay una infección testicular, van a haber ganglios inguinales. Si es una infección del pene, van a los ganglios inguinales. Si es cáncer, también van a la región inguinal. Todo va a la región inguinal. Y aquí está lo que les decía del canal de Alcock. El canal de Alcock es una estructura súper importante que se encuentra debajo de la tuberosidad isquiática y ahí pasan muchas estructuras que son 4, que son pregunta de examen también. Y ahí ¿qué pasa? La vena pudenda interna, la arteria pudenda interna, el nervio pudendo interno, estas son las 3 principales que pasan por ahí. Entonces a veces si uno toca en un paciente que está así con las piernas arriba, toca la tuberosidad y pone anestesia en esta zona, fácilmente va a poder operar todo esto porque el nervio pudendo, como ven, irriga todo el perineo anterior, tanto en la mujer como en el varón. Entonces eso se llama el canal de Alcock. Y a la propósito, miren, aquí está este dibujito del canal de Alcock, ¿no? Que al costadito, ¿quién está del canal de Alcock? El músculo obturador interno, está como de forma lateral al canal de Alcock, pero miren, aparte de estos 3, que es la arteria, la vena pudenda, ¿quién más está? El nervio del músculo obturador, porque el músculo obturador está al costadito, ¿ya? Entonces en este canal de Alcock hay 4 estructuras: la arteria, la vena y el nervio pudendo interno y el nervio del músculo obturador interno, que es el que está lateral al canal. ¿Ah? Bueno, y esto es lo mismo de la irrigación, del pudendo, del canal de Alcock. Bueno, esto es el origen de donde viene, de los plexos, que eso lo vamos a ver en el cadáver que tenemos, y los hematomas. ¿Ah? Entonces los hematomas a nivel del reproductor, el glande y el pene y el escroto tienen S3,
a la periferia, la parte central S4 y lo que está alrededor del ano S5. ¿Ya? Recuerden que el pene tiene un ligamento suspensorio que va hacia el pubis y hacia el hipogastrio, hacia los músculos, para que tenga cierto sostén el pene y no se nos caiga. ¿Ya? Hablando sobre el pene, recuerden que también entonces tenemos arriba los dos cuerpos cavernosos y hacia abajo el cuerpo esponjoso, que al interior del cuerpo esponjoso está la uretra. Y también recordemos esto, miren, si esto es el cuerpo cavernoso, hay dos arterias al interior, porque recuerden que el pene se erecta, ¿por qué? Porque este cuerpo estas arterias cavernosas se dilatan y le dan más flujo sanguíneo al cuerpo cavernoso que está vacío. Entonces el cuerpo cavernoso se llena de sangre y de esa forma es que produce la erección. Y hacia arriba de estos cuerpos cavernosos, ¿quién están? La vena, que son las venas dorsales del pene, que hay una superficial y una profunda, y al costadito están las arterias dorsales, que eso sí están en nuestro cadáver. Las dos arterias dorsales y la vena dorsal del pene, pero creo que solo está la profunda, la superficial no está. Bueno, ya estudiamos la definición. Ya también ya hemos visto esto. Así está tal cual en el cadáver, por si acaso. Tenemos la vena dorsal. Yo creo que está la profunda, si es que mal no me equivoco, y al costadito se ve la arteria profunda del pene y la dorsal hacia arriba, y en uno de ellos, si mal no me recuerdo, la hemos disecado desde aquí, desde la arteria pudenta. O sea, desde aquí se ve cómo nace esta y cómo nace esta arteria que va para el cuerpo esponjoso. Esto es lo que ya sabemos. Yo creo que es lo que no. Por si acaso estos dos nerviositos no se ven, ¿no? Esos dos nervios dorsales del pene no se ven. Listo, vámonos a la práctica.